Bueno, el futuro del dólar estadounidense está cambiando. Y créeme, después de ver el video de hoy, vas a entender por qué la guerra con Irán está convirtiendo rápidamente la moneda de China en una moneda de gran peso a nivel mundial. Porque cuando estalló el caos en el estrecho de Hormuz el mes pasado, duplicando el precio del petróleo crudo en solo unos pocos días, hubo una moneda que de inmediato se convirtió en una alternativa viable al dólar estadounidense. Y no fue la libra, el euro ni el franco suizo, fue el renminbi chino. Solo escucha al senador estadounidense Lindsey Graham admitir esto en televisión en vivo. En cuanto al estrecho de Hormuz, ahora mismo están cobrando a los barcos, la Guardia Revolucionaria iraní, los iraníes, para pasar por el estrecho y están aceptando el won, no el dólar. Una amenaza de todo este desastre es que si empezamos a permitir que la moneda china se use en el comercio de petróleo, eso perjudicará al dólar. En 1974, cada barril de petróleo vendido y comercializado en el mundo se comercializaba en dólares. Ahora, ¿qué están tratando de hacer los iraníes? Están tratando de cambiar la moneda de dólar a yuan chino, y eso es un ataque al dólar, y eso también debe terminar. Verás, hay una historia mucho más grande desarrollándose en Medio Oriente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Hasta ahora, el enfoque de la guerra con Irán ha sido los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz, que por supuesto estaba abierto al comercio antes de que comenzara la guerra. Pero la administración de Trump ha cometido un error colosal. El propio Trump admitió que no pensó que Irán tendría la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Pero ahora el Wall Street Journal informa que Irán ha recibido sus primeros ingresos del peaje de Hormuz. Y una vez más, aquí está el punto principal. Están usando el renminbi chino para los pagos. Necesitamos responder 3 preguntas en el video de hoy. Número 1. ¿Por qué Irán eligió la moneda de China? Número 2. ¿Cómo es que Irán puede recibir este pago en renminbi? Y número 3. ¿Qué significa esto para el futuro del dólar estadounidense? Comencemos el análisis de hoy viendo este increíble informe de Bloomberg que dice la verdad sin rodeos. La guerra con Irán acaba de romper el petrodólar. Verán, nuestra historia de hoy en realidad comenzó en 1974, cuando el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, negoció uno de los acuerdos financieros más lucrativos de la historia moderna. Arabia Saudita acordó fijar el precio de su petróleo exclusivamente en dólares e invertir el excedente en activos estadounidenses, especialmente en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para 1975, otros estados del Golfo siguieron el ejemplo de los sauditas. Y a cambio, el gobierno de Estados Unidos ofreció garantías de seguridad y un orden global estable. Durante los últimos 50 años, este ciclo del petrodólar subsidió silenciosamente los costos de endeudamiento de Estados Unidos y consolidó el papel del dólar como la moneda de reserva mundial. Pero cuando Donald Trump lanzó su guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero, ocurrieron 2 cosas importantes. La primera fue que Irán cerró el estrecho de Hormuz, algo que incluso el propio Trump admitió que no creía posible. La segunda fue que Irán tomó represalias contra los otros estados del Golfo, atacándolos con misiles y mostrándoles de inmediato que las garantías de seguridad de Estados Unidos habían fallado. Esto enfureció absolutamente a los líderes gubernamentales de estos estados del Golfo. Para un ejemplo claro, solo hay que ver los comentarios de los funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, quienes dijeron, fue la decisión del presidente Trump de atacar a Irán lo que involucró a su país en un conflicto destructivo cuyos efectos pueden no haber terminado. Los funcionarios emiratíes le dijeron a los funcionarios estadounidenses que si los Emiratos Árabes Unidos se quedan sin dólares, podrían verse obligados a usar el yuan chino o las monedas de otros países para la venta de petróleo y otras transacciones. En este momento, la moneda china tiene una ventaja estratégica sobre el dólar estadounidense, porque China ha estado preparándose para esta oportunidad durante muchos años y de hecho desarrolló una versión digital de su moneda llamada el Yuan, que opera sobre blockchain. Esta tecnología integra mensajería, conciliación y transferencia de activos en una sola operación fluida, evitando el sistema SWIFT controlado por Estados Unidos. Esto es algo muy importante porque SWIFT está controlado directamente por el gobierno de Estados Unidos y le da al gobierno estadounidense la capacidad de monitorear todos los flujos financieros globales. Esta es exactamente la razón por la que Irán eligió el renminbi chino sobre otras monedas. Porque al realizar comercio en Yuan a través de la red blockchain, el gobierno iraní
puede procesar un volumen no regulado de transacciones financieras. Y no hay absolutamente nada que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer para detenerlo o controlarlo. Verás, en 2021, China lanzó un nuevo proyecto financiero digital llamado mBridge, junto con los gobiernos de Hong Kong, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por supuesto, esta plataforma de pagos recibe muy poca cobertura en los medios tradicionales occidentales, pero el sistema ya ha procesado más de 55.000 millones de dólares en transacciones comerciales. Y aquí está el punto principal que quiero que recuerdes. El león representa el 95% del valor comercial. Estamos presenciando en tiempo real el nacimiento de una plataforma de comercio de divisas completamente nueva que no utiliza el dólar estadounidense, algo que el gobierno de Estados Unidos nunca soñó que sería posible. Ahora, para entender lo que esto significa para la economía global, quiero que veas este gráfico, que resalta las transacciones liquidadas a través del sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China, o KIPS, que liquida pagos exclusivamente en ONU. El gran avance comenzó a principios de 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania. Los pagos chinos en ONU continuaron aumentando en 2023 y 2024, justo cuando el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones secundarias a Rusia. Durante todo 2025, más bancos globales se unieron al sistema KIPS de China. Pero en marzo, cuando comenzó la nueva guerra con Irán, KIPS manejó un récord de 921.000 millones de yuanes. Eso es más de 135.000 millones de dólares en volúmenes diarios promedio, un aumento de casi el 50% respecto al mes anterior. Si recuerdas una cosa del video de hoy, quiero que sea esto: Irán ahora controla el estrecho de Hormuz. Y cuando el 20% del petróleo y gas del mundo puede moverse a través de un canal digital que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede ver, entonces el dominio de Estados Unidos sobre las finanzas globales prácticamente ya tiene fecha de caducidad. Para entender a qué me refiero, solo mira esta gráfica, que debería ser alarmante para cualquiera que tenga activos en dólares estadounidenses. El dólar estadounidense ahora representa solo el 40% de las reservas de divisas globales, la cantidad más baja en los últimos 20 años. He compartido los enlaces a esto en el comentario fijado aquí abajo. Pero ahora tenemos que responder la pregunta final. ¿Qué significa esto para el futuro del dólar estadounidense? Hoy Brasil, en nuestro hemisferio, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros, hizo un acuerdo comercial con China. De ahora en adelante van a comerciar en sus propias monedas, van a evitar el dólar. Están creando una economía paralela en el mundo totalmente independiente de Estados Unidos. No tendremos que hablar de sanciones en 5 años porque habrá tantos países comerciando en monedas distintas al dólar que no tendremos la capacidad de sancionarlos. ¿No es interesante? En solo unos años, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera hablará de sanciones porque tantos países en el mundo ya no usarán el dólar estadounidense para comerciar. Para ser honesto, esto es una gran victoria para muchos países en desarrollo porque las sanciones económicas a menudo tienen un enorme costo humano. Solo echa un vistazo a este estudio publicado por The Lancet Global Health, que muestra lo devastadoras que pueden ser las sanciones económicas para los países en desarrollo. Dirigido por el economista Francisco Rodríguez, en la Universidad de Denver, el equipo descubrió que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea desde 1970 están asociadas con 38 millones de muertes. En algunos años, durante la década de los 90, más de 1 millón de personas murieron. Y en 2021, el año más reciente con datos, las sanciones causaron más de 800.000 muertes. Así que cuando escuches sobre el uso de sanciones económicas como herramienta de política exterior, recuerda que existe un costo humano real en este tipo de guerra. Y también por eso, los países de todo el mundo buscan activamente alternativas al dólar estadounidense. Las investigaciones muestran que las sanciones reducen los ingresos del gobierno, debilitan los sistemas de salud y restringen severamente el acceso a medicinas, alimentos e importaciones críticas. Y las personas que más sufren son las más vulnerables. Los niños menores de 5 años representan aproximadamente la mitad de todas las muertes relacionadas con las sanciones. Esto es algo contra lo que Irán ha luchado específicamente durante más de 47 años, ya que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado activamente al país durante casi medio siglo.
Por eso el gobierno iraní eligió de inmediato la moneda china como el medio de pago alternativo preferido para el paso por el estrecho de Hormuz. Pero no es solo Irán. A principios de la semana pasada, se anunció que los Emiratos Árabes Unidos y China firmaron un nuevo acuerdo gubernamental para impulsar los flujos de inversión entre ambos países. Los Emiratos Árabes Unidos siempre han sido considerados un aliado cercano de Estados Unidos, pero los Emiratos han elegido un nuevo camino, acercándose a China al firmar un récord de 24 nuevos acuerdos comerciales con el gobierno chino, que abarcan todo, desde relaciones económicas, comerciales y de inversión. Mohamed Al-Sawadi, quien es el ministro de Inversión de los Emiratos Árabes Unidos, dijo esto sobre el nuevo acuerdo con China. Este acuerdo establece un marco estructurado para desbloquear nuevas oportunidades de inversión, movilizar capital en sectores prioritarios, incluso a través de nuestros fondos soberanos, y generar un valor duradero para ambas naciones. Una vez más, estamos viendo a varias naciones en todo el mundo, todas consideradas aliadas cercanas de Estados Unidos, acercarse notablemente a Pekín en busca de un futuro más seguro. Esta decisión de los Emiratos sigue a los gobiernos de Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Corea del Sur y España, quienes han enviado a sus respectivos líderes a Pekín para reunirse personalmente con el presidente de China y firmar nuevos acuerdos comerciales para contrarrestar a Estados Unidos bajo Donald Trump, que sigue siendo la mayor fuente de inestabilidad geopolítica en todo el mundo. Pero para mostrarte realmente lo grave que es la guerra con Irán para el futuro de Estados Unidos y el dólar, simplemente necesitas observar lo que ha estado sucediendo con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Desde el ataque a Irán el 28 de febrero, los bancos centrales extranjeros de todo el mundo han estado vendiendo bonos del Tesoro estadounidense durante 8 semanas consecutivas. Las reservas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York han caído aproximadamente 82.000 millones de dólares y actualmente se encuentran en su nivel más bajo desde 2012. Países como Turquía, Tailandia e India están deshaciéndose de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los países en desarrollo de todo el mundo se encuentran en una posición difícil. El petróleo cotizado en dólares ha superado los $100 por barril y la única opción que tienen para sobrevivir es vender sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Vimos exactamente el mismo escenario en 2020 con la pandemia de COVID, cuando los bancos centrales extranjeros vendieron un récord de $109.000 millones en bonos del Tesoro. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos pudo controlar esa crisis al ofrecer a los países una línea swap en dólares estadounidenses, que es esencialmente un seguro. Los bancos centrales extranjeros pueden obtener acceso a dólares sin tener que vender bonos del Tesoro de Estados Unidos en una venta de pánico. Pero la guerra con Irán es categóricamente diferente porque los productores del Golfo no pueden sacar su petróleo. El cierre del estrecho de Hormuz ha dejado varados sus barriles junto con los de todos los demás. El acuerdo del petrodólar de Henry Kissinger sobrevivió a la Guerra Fría, las guerras del Golfo, la crisis financiera de 2008 y la pandemia. Pero la guerra con Irán es diferente y desafortunadamente no muestra señales reales de terminar pronto. Solo escuchen este fragmento de Donald Trump. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar hasta que consigas $1 estadounidense? No me presiones, Jeff. Estuvimos en Vietnam unos 18 años, estuvimos en Irak durante muchos años. Estuvimos en todas las, no me gusta decir la Segunda Guerra Mundial porque esa fue grande, pero estuvimos 4 años y medio, casi 5 años en la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en la Guerra de Corea durante 7 años. He estado haciendo esto durante 6 semanas. Bueno, en realidad estamos entrando en la semana 9 de la guerra, y ciertamente no es una buena señal que Trump esté mencionando los muchos años que Estados Unidos estuvo en guerra en Vietnam, Corea e Irak. A estas alturas, es dolorosamente obvio que Estados Unidos estará involucrado por muchos meses más, y posiblemente por más tiempo, ya que estamos viendo un juego de suma cero en Medio Oriente, con tanto Estados Unidos como Irán sin estar dispuestos a ceder ni a aceptar las demandas del otro. Curiosamente, durante la misma entrevista, Trump admitió que estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Irán, un acuerdo con el que todos estaban contentos, pero que al final fracasó por una razón. Lo habrían abierto hace 3 días. Se acercaron a nosotros y dijeron, estamos de acuerdo en abrir el estrecho. Y toda mi gente estaba feliz. Todos estaban felices, excepto yo. Yo dije, esperen un minuto. Si abrimos el estrecho, eso significa que van a ganar $500 millones al día. No quiero que ganen $500 millones al día hasta que resuelvan esto.
Así que yo fui el que lo mantuvo cerrado. Tenemos el control total de eso y se abrirá cuando hagan un trato o suceda otra cosa que también es muy posible. Ahora ves cómo toda esta historia se conecta. Irán se ha dado cuenta de que tiene una enorme influencia sobre toda la economía global al controlar el estrecho de Hormuz. Y como admitió Trump, pueden ganar 500 millones de dólares al día controlando el punto de acceso y cobrando un peaje a los barcos que pasan por este estrecho. Sin duda, Trump no estaba contento con este acuerdo porque Irán ha encontrado una moneda y un sistema de pago que eluden por completo el dólar estadounidense. Y si Trump aceptara eso, sería el fin del sistema del petrodólar que el gobierno de Estados Unidos ha disfrutado desde 1974, amigos. La situación en Irán sigue cambiando a diario. Pero como siempre, pueden contar con este canal de YouTube para ofrecerles los mejores análisis geopolíticos de algunos de los mejores expertos del mundo. Recientemente tuve una entrevista con el profesor de la Universidad de Chicago, Robert Pape, quien revela por qué la guerra con Irán se está acelerando a medida que Estados Unidos e Irán avanzan más en la trampa de la escalada.